hablarles acerca de cómo resistir al enemigo. Cómo resistir al enemigo. Sí, gracias, oh my God. Y lo primero que quiero decirte es que la batalla espiritual es algo real. Dile a alguien cerca de ti, es algo real. Porque desde que tú empezaste una relación con Jesús, te identificaste como un hijo de Dios, inmediatamente empezaste a experimentar una nueva vida llena de propósito, de destino, de grandeza, de promesas de Dios, pero también te vas a enfrentar a la oposición y a las batallas espirituales. ¿Y eso por qué? Porque tú y yo hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado del reino de las tinieblas a la luz, es decir, hemos cambiado de bando. Ahora en el mundo espiritual estás identificado con un equipo y es el equipo de Dios, el equipo del cielo. Eres un hijo de Dios y el enemigo lo identifica y lo sabes. ¿Sabes? Y eso representa que ahora tenemos un enemigo llamado Satanás. Efesios capítulo 6, verso 12 nos aclara que nuestra lucha es netamente espiritual. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Pero ¿sabes algo? Cuando enfrentamos una batalla espiritual, empezamos a preocuparnos mucho. Empezamos a sentir angustia o empezamos a pensar que hay algo malo en nosotros o alrededor de nosotros. Pero la verdad es que quiero darte una perspectiva correcta de esto, y es que el enemigo identifica que hay grandeza en tu futuro y quiere detener tu avance. Esa es la verdad cuando enfrentamos una batalla espiritual. Saben, cuando los niños llegaron a casa hace ya casi 3 años, yo recuerdo que estaba hablando con alguien que nos estaba ayudando mucho en oración y todo esto. Y honestamente yo no había visto esta perspectiva de lo espiritual tan cercana con ellos cuando yo le dije, oye, es que he estado un poquito trasnochada porque he dormido con ellos y han tenido muchas pesadillas. También hemos sentido mucho ataque del enemigo en nuestras emociones, con pensamientos. Y la persona muy sabia me dijo, es que ustedes le acaban de arrebatar a 2 hijos de Dios de las manos del enemigo. Y yo dije, tienes razón. Y así eres tú y yo. Somos personas que hemos sido arrebatados de las manos del enemigo para un propósito grande, para posicionarnos en el reino de la luz de Cristo Jesús. Y somos altamente peligrosos para el enemigo. Somos altamente peligrosos. Y por eso no debemos sorprendernos por la oposición que el enemigo levanta o los ataques que enfrentamos, porque todo avance genera oposición y ninguna bendición viene sin enfrentamiento. Porque, ¿sabes? El enemigo va en proporción directa a tu avance. A mayor avance que tú tienes en tu vida, que dices, voy a orar, voy a obedecer a Dios, voy a servirle. Una vez que tú empiezas a decidir ir tras las promesas de Dios, voy a cambiarme de mi manera de vivir, voy a empezar a creerle a Dios por más, es allí donde la oposición se levanta contra tu vida. Y las amenazas del enemigo se aumentan, pero solo indican que hay una bendición detrás de ti. Eso es lo único que indica, que hay una bendición detrás de ti. El enemigo empieza a rugir. 1 Pedro 5:8 dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y su rugido, nuestro enemigo también le gusta rugir. ¿Y rugir para qué? Para intimidar, para traer duda, confusión, para que tú te sientas intimidado, inseguro ante las promesas de Dios, que empieces a dudar, que empieces a decir, ¿realmente será que Dios me llamó? ¿Será que vale la pena que yo esté aquí el día de hoy? Y empieza a hablar a tus pensamientos, no eres importante, ¿para qué le vas a servir a Dios? Pero nos encontramos con una posición en nuestro corazón donde creemos la palabra, pero las amenazas están dentro de nuestra mente. Y tenemos que aprender a identificar
los planes y los ataques del enemigo en nuestra vida. Hace algunas semanas también estaba orando y por una situación externa que estaba viviendo, me sentía tan perturbada que no podía orar con paz. Y me sentía muy perturbada en mis pensamientos. Vinieron pensamientos de no lo estás haciendo bien, esto va a terminar mal, tú no eres importante, te van a hacer algo malo y todo va a quedar destruido por tus decisiones. Y ustedes dirán, wow, pero sí, tú y yo hemos experimentado esa clase de pensamientos en nuestra mente. Y en ese momento, en medio de mi angustia, seguí orando y pude escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, gracias a Dios, en mi alma, diciéndome, Johanna, no le creas a sus mentiras. El enemigo está buscando robarte la capacidad de amar, de creer, de perdonar. Y en ese mismo instante sentí como mi alma se liberó y pude sentir la paz del Espíritu Santo y me levanté en fe y dije, no voy a creerles las mentiras del enemigo. Lo que está buscando es que yo empiece a liderar desde una posición de inseguridad, que yo empiece a dudar de mi llamado y ensuciar mi liderazgo. Pero eso es lo que también el enemigo quiere contigo, que ensuciar tu futuro, ensuciar tu presente, que te mantengas paralizado ante sus amenazas. Por eso es que la Biblia dice, él anda como un león, pero realmente no es un león, él es como un perro que ladra pero no muerde. ¿Sabes? Está tratando de intimidarte para que tú no creas las promesas de Dios en tu vida. Él percibe que hay grandeza dentro de ti. Él percibe que viene algo. Él percibe que tú estás avanzando. Él está observando tus movimientos de avance y de creerle a Dios, y por eso Él es quien está intimidado. Y empieza a rugir, trayendo pensamientos a tu vida. ¿Sabes? También cuando empezamos a hacer iglesia, o sea, cuando decidimos hacer iglesia realmente, uno de los pensamientos que más llegaba a nuestra mente era quién les va a creer, dónde lo van a hacer. Es difícil tomar lugares aquí en Caracas, nadie va a ir, ustedes no tienen ninguna influencia, nadie les conoce, nadie les va a creer, no tienen una palabra, eres insegura, Johanna, te enredas cuando hablas, no vas a poder hacerlo. Cada avance, cada paso de fe, si yo me hubiese quedado en la intimidación, si mi esposo se hubiese quedado en la mentira, tú y yo no hubiésemos estado acá. ¿Sabes? Porque detrás de todas esas palabras intimidantes venía una gran victoria del avivamiento que estamos experimentando el día de hoy aquí en nuestra iglesia. Y cada semana, porque el enemigo quiere hacerte creer que tiene poder sobre ti y tu futuro. Pero nada de esto es cierto. El único poder que el enemigo tiene es el que tú le puedes dar cuando crees sus mentiras. Ese es el único poder que él tiene, cuando tú crees. Y entonces esa mentira, si echan raíces en tu corazón, no alcanzarás las promesas de Dios, no alcanzarás lo que Dios ha prometido para tu vida. Pero nuestra verdad es que podemos vencer todo lo que se nos oponga. Absolutamente todo. La palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y Colosenses capítulo 2 verso 13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Aquí está la primera victoria. Jesús ha perdonado nuestros pecados y Él anuló el acta con los cargos que habían contra nosotros y las eliminó clavándolas en la cruz, las rompió así delante de la cara del enemigo. Le dijo, no tienes ninguna acusación en contra de los hijos de Dios. No hay condenación ahora para ellos. Y el 15 dice, si vamos a aplaudir, vamos a hacerlo bien, ¿verdad? Dice, de esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, como hijos de Dios tenemos una victoria asegurada en Cristo Jesús. Tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros y todo lo que se nos enfrente podemos vencerlo. Amén. Si hay pensamientos de derrota,
Si te has sentido paralizados, algunos el enemigo ha venido a rugirles en alta voz, a traer opresión y que te sientas que no vas a alcanzar la sanidad que Dios te ha prometido, que no vas a poder ser libre del hábito que has estado luchando. A lo mejor te está intimidando diciéndote que tu familia va a ser destruida, que a lo mejor no vas a alcanzar el sueño que Dios te ha prometido. Pero a otros también, el enemigo, ese rugido es como un susurro en su alma, tratando de paralizarlos con temor, diciéndoles: no hagas nada, quédate allí, aíslate, sepárate, cállate, no hagas nada. Eso es lo que el enemigo está haciendo, pero hoy quiero recordarte que tienes la victoria en la cruz del Calvario, que Jesús anuló todo acto de decreto en contra de nosotros. Cada palabra que el enemigo ha declarado sobre tu vida de forma negativa, el Señor Jesús ya lo ha destruido por la fe. Él te ha hecho justo, Él te ha hecho su hijo, eres perdonado, eres amado, puedes lograr todo lo que te propongas en Cristo Jesús, porque el Señor está dentro de ti y trabaja en ti. Entonces, si la victoria está en Jesús, tenemos la victoria. El Señor ha vencido al enemigo en la cruz del Calvario. ¿Por qué tenemos que enfrentar oposición? Porque el enemigo sigue obrando para detener a los hijos de Dios, el avance del reino de Dios. Simplemente eso. Pero la Biblia nos enseña cómo podemos enfrentar los ataques y la oposición del enemigo. En Santiago 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él ¿qué? Huirá de ustedes. Me gusta una versión, el mensaje que es en inglés, dice: grita un fuerte no al demonio y mira cómo corre. Di un suave sí a Dios y él estará allí inmediatamente. ¿Ah? Qué poderoso este versículo. Grita un fuerte no. ¿Sabes cómo vamos entonces a resistir? A Dios se le humilla, se le somete, pero al enemigo se le resiste, lo dice la palabra. Entonces, ¿cómo vamos a resistir al enemigo ante sus ataques y oposición? Primero que nada, humillándote ante Dios. Primera parte del versículo: humíllense ante Dios. Santiago 4:5 dice: ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Él desea fervientemente que tú le seas fiel a Él. Entonces necesitamos humillarnos para aprender a ser totalmente dependientes de la fuerza y la guía de Dios ante que cualquier poder que tengamos que enfrentar. Y continúa el verso, dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La soberbia no nos deja depender de Dios. El orgullo, la altivez, no nos deja depender de la guía y de la dirección de Dios, y por eso necesitamos humillarnos ante su presencia. Reconocer que lo que estamos haciendo y lo que estamos enfrentando depende de Él, que Él es quien nos puede dar la victoria, y reconocer que no podemos lograrlo en nuestras fuerzas ni en nuestros propios recursos. A veces estamos siendo inconscientes de las batallas espirituales. El ejemplo que les di de mis hijos era que yo estaba, bueno, hay que apagarle la luz, hay que ponerle una lámpara. Yo le estaba orando y estaba creyéndole a Dios, pero el Espíritu Santo me dijo: tienes que pararte allí, tienes que quitar el temor, echar fuera el temor de sus pensamientos y de su corazón. Tienes que levantarte con fe. Entonces, Dios quiere que tú uses las herramientas espirituales que Él te ha dado, y eso significa humillarme delante de Dios, reconocer que es solamente por su ayuda, reconocer que es solamente por sus fuerzas. No solamente son aquellas herramientas naturales que estamos buscando, sino las herramientas espirituales que Dios quiere que tú uses al frente del enemigo. ¿Saben? No vamos a ser capaces de resistir al diablo con nuestras propias fuerzas, ni vamos a ser capaces de resistir al enemigo si primero no nos humillamos.
Y humillarse es aferrarte a Jesús, agarrarte. Tenemos que estar agarrados de algo para poder resistir, ¿sí o no? ¿Ah? Yo recuerdo que en un viaje que tuvimos a la playa, nos montamos en una lancha y había una tormenta de regreso de la isla donde estábamos. Y las cosas se empezó a poner bien negra y bien fea. No sé si les ha pasado, experimentado que el mar se pone como si estás navegando sobre piedras, ¿sí? No sé si les ha pasado, pero el mar estaba tan fuerte que la lancha pegaba y pegaba durísimo. Y la única manera en que todos podíamos no salirnos de la lancha era agarrarnos fuertemente. Yo recuerdo que llegué con morados en el brazo por lo fuerte que me agarré. Y eso es lo que Dios quiere. Necesitas agarrarte y estar bajo la autoridad de Dios para poder resistir los ataques del enemigo. Pero quiero recordarte que el Señor ya te ha dado la victoria. Necesitas solamente resistir. Resistir. Y ese es el segundo punto. ¿Cómo vamos a resistir? Haciéndole frente al enemigo. Segunda parte de Santiago 4:7. Resistan al diablo. Resistir es hacerle frente al enemigo. Es oponerse ante él. Hacerle frente es como una vez un pastor llamado Rick Warren dijo: si el enemigo te recuerda tu pasado, recuérdale a él tu futuro. Yo leí la Biblia y al final nosotros ganamos. Así que tenemos la victoria en Jesús. Amén. Tenemos la victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué no pongan un aplauso a Él? El enemigo trabajará para intimidarte con tu pasado, con tus errores. Quiere que te mantengas anclado en la ofensa y creer que se trata de un conflicto con personas. Creer que se trata de un desánimo y ya, que se te quitaron las ganas. Pero esa es la estrategia del enemigo para paralizarte, para que no avances hacia tu propósito. Pero hoy te quiero animar a que resistas al enemigo. Recuérdale su futuro. Dile: yo leí la Biblia y nosotros ganamos. Así que, por favor, déjame continuar. Ahora, no sé cuántos hacen ejercicios aquí, pero la manera en cómo nosotros aumentamos la resistencia física es haciendo ejercicio. Haciendo ejercicio. Hace ya 4 años tengo haciendo ejercicios con una amiga, pero todo es por video. Y yo puedo, a través de eso, puedo ignorar, puedo saltarme las clases, puedo decir hoy no lo hago, puedo ser flexible, ¿no? Pero hay una de las cosas que ella hace para involucrarme y que de verdad eso me anima muchísimo a permanecer haciendo el ejercicio, y es que cuando empezamos a hacerlo, llega un momento donde se pone cada vez más intenso y se pone fuerte el ejercicio. Y en ese momento ella me empieza a decir: vamos, sí puedes, sí puedes. Vamos, dile a tu mente: sí puedes, sí puedes. ¿Sabes? Cuando estamos en un momento difícil de ataque del enemigo en nuestras mentes, pensando que no vamos a lograr ciertas cosas, es allí donde el enemigo más te dice: no puedes. Pero es la manera también en donde tú tienes que aferrarte más a tus disciplinas espirituales, a la oración, a la palabra, a la adoración. Es donde tienes que subir tu tono, es donde tienes que subir mayor la alabanza, la adoración a Dios. Yo cuando estoy allí en el ejercicio y cuando escucho el sí puedo, continúo y resisto hasta que lo logro, y me dice: ya vas por la mitad, tú puedes, sí vas a lograrlo, ya alcanzaste más de la mitad del ejercicio y termínalo. Y yo lo termino y digo: ay, ya, lo logré. Pude. Así mismo el Señor te está animando el día de hoy. Sí puedes continuar. Levántate y mantente en la oración, mantente en la palabra. No abandones tus disciplinas espirituales solamente porque sientes un desánimo o porque el enemigo te ha estado hablando a tus pensamientos. Mantente orando, mantente creyendo. Es más, no solamente es mantenernos resistiendo y permaneciendo, sino aumentando.
A medida que aumenta la oposición, tenemos que aumentar nuestro tono. Tenemos que levantar y dar un grito de victoria y empezar a hablarle al enemigo. Una de las cosas que escuché de alguien que le estaba dando un consejo a unas personas que iban a un safari para ver leones. El consejo era: si los leones se acercan, tú tienes que mantener la firmeza y mirarlos a los ojos y mantener la calma. Pero si tú das la espalda, ellos te van a ver como una presa fácil. Imagínense. ¿Cuántos de los que están aquí ven un león y correrían? Creo que todos, ¿verdad? Y así mismo es cuando el enemigo ruge y se acerca. Tú tienes que mantener la firmeza, tus ojos bien firmes, erguir el cuerpo. También eso sucede con los perros, ¿verdad? Que cuando el perro viene a atacar o se te quiere acercar, tú tienes que ponerte más alto y más fuerte, como si tú eres la autoridad, ¿sí o no? ¿Alguien sabe de eso un poquito? Pero eso es lo que he aprendido hasta ahora, y eso le enseño a mis hijos, que a veces ven un perro grande y yo le digo: párate firme, pasa con confianza, respira, porque si corres te va a perseguir. Entonces, así mismo, si corres te van a perseguir el enemigo. ¿Cómo estás enfrentando tus batallas espirituales? ¿Te estás rindiendo? ¿Estás creyendo las mentiras del enemigo? ¿Estás haciéndole caso a esa voz que estás escuchando en tu alma, que te está diciendo: salte, no lo hagas, ríndete, abandona? A lo mejor has estado haciéndole caso a las sugestiones del enemigo. Pero hoy quiero animarte a que crezcas en resistencia, porque mientras más crecemos en resistencia, el enemigo pierde poder. Sus mentiras pierden influencia en nosotros, sus engaños se caen, porque Satanás es derrotado cuando respondes con perseverancia fiel, te mantienes fiel ante él. Hebreos 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. ¿Por qué no dices dentro de ti, o si lo quieres decir en voz alta: yo no soy de los que retroceden? Tú no eres de los que retroceden, porque ya Jesús ha vencido en tu vida y tienes el poder del Espíritu Santo. Y tercero y último, ¿cómo resistimos al enemigo? Confiando en la victoria de Jesús. Santiago 4:7 dice: humíllense, resistan y él huirá. Isaías 59:19 dice: del oriente al occidente temerán el nombre del Señor y reconocerán su poder. Ciertamente el enemigo vendrá como un río caudaloso, pero el Espíritu del Señor desplegará su bandera contra él. Y saben, la bandera significa la victoria de Jesús. Cuando sientas que viene una avalancha de problemas, una avalancha sobre tu vida de acusaciones, de amenazas, de intimidación, recuerda la victoria que Jesús ya te ha dado. Él está aquí para recordarte su victoria. Él está aquí para decirte: tienes mi respaldo. Él está aquí para decirte: tienes mi cuidado. Él está aquí para decirte: tienes las armas espirituales que necesitas para vencer. Él está aquí para que tú puedas confiar en Él. Tu final está asegurado, iglesia. Y cuando tú confías, tú puedes pelear la batalla desde una posición de descanso, no desde una posición de angustia. Muchos están peleando, sí, ese pensamiento se va en el nombre de Jesús, pero están angustiados, están llenos de ansiedades. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere que tú puedas pelear desde una posición de descanso, confiando de que Dios está protegiéndote, de que Dios está cantando victoria para tu vida. Yo quiero creer que los próximos días para Más Vida Caracas van a ser gloriosos y llenos de victoria. ¿Saben por qué? Porque el enemigo se ha levantado y eso significa que hay una bendición cerca. Todo avance que tiene la iglesia y que tiene el reino de Dios significa que aunque el enemigo se levante, viene algo grandioso para nosotros. Amén.
Entonces, cuando crees en la victoria y confías en la victoria de Jesús, entonces puedes declarar quién eres y quién está de tu lado. Puedes decir, yo soy un hijo de Dios, yo tengo el respaldo de Dios, soy ungido, he sido llamado para este tiempo, he sido escogido para todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Vive lleno de esperanza. Necesitas estar lleno de esperanza. Y quiero terminar con esto. Romanos 16, 19 dice, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase del mal. Y el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Sabe? Le dijo Pablo, le dijo, oye, yo sé que tú has sido obediente al Señor. Mantente obedeciendo a Dios. Mantente asistiendo. Mantente liderando. Mantente. Y el Dios de paz aplastará en breve al enemigo y lo pondrá debajo de tus pies. Sus amenazas se irán cayendo poco a poco. Tu resistencia irá creciendo y lo que te parecía antes difícil, agobiante, ahora no será nada para ti. Él huirá y quedará avergonzado así como Jesús lo avergonzó en la cruz del Calvario. Esos pensamientos se van a ir, no porque simplemente le dices que se vayan. Él está allí rugiendo todavía. No puedes controlar eso, pero tú sí te puedes levantar y puedes creer en la victoria de Jesús en tu vida. Sí puedes levantarte. Es más, yo puedo ver como una imagen. Es como que nosotros estuviésemos de rodillas, cansados ante una batalla, pero el Espíritu de Dios con su cruz y su bandera detrás de nosotros, haciendo huir al enemigo, peleando nuestras batallas. El Señor te va a defender, te va a ayudar. No tengas temor, no tengas miedo. Eso es lo que quiere el enemigo, que no adores, que no te levantes, que retrocedas. Eso es lo que el enemigo ha querido que tú hagas, que retrocedas, que te quedes paralizado, que dejes de creer, que te quedas en la confusión y en la duda. Pero el Señor hoy quiere que te levantes creyendo su victoria sobre tu vida. ¿Qué tal si cierras tus ojos allí donde estás? ¿Puedo? Quiero orar por ti, Señor. Pido que tu iglesia sienta tu respaldo el día de hoy. Sienta tu cuidado, sienta tu poder, sienta tu bendición. Si hay algunos que el enemigo ha querido enfriar sus vidas con desánimo, con apatía, con distracciones, tú puedas encender sus corazones una vez más. Oro por aquellos que han sentido opresión en su alma, pensamientos de muerte, de destrucción. Recuérdales tu victoria, Señor. Tú venciste en la cruz para darnos victoria. Te doy gracias, Dios, porque en ti somos más que vencedores. En ti todo lo podemos. No hay nada que se nos pueda enfrentar o levantar que nosotros no podamos vencer. Yo quiero animarte a que te pongas de pie y con toda la fe levantes tus manos para adorar a Jesús.